¿Cómo hablar de impacto del proceso de enseñanza-aprendizaje? Es la unidad que nos corresponde a nosotros poder compartir con ustedes, para los cuales tenemos evidenciado en elementos como el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una visión sistémica, la determinación de variables del proceso de enseñanza-aprendizaje, postura sobre la evaluación de impacto de un proceso formativo, conceptos, procedimientos, herramientas que podríamos utilizar para la evaluación de impacto a nivel curricular y referentes para la evaluación de impacto en ese proceso formativo. Esto nos lleva a partir que el por qué evaluar, esa búsqueda continua, autorreflexiva, buscar siempre el aseguramiento, la construcción colectiva, donde en algunos lugares ya se está trabajando la cultura de la calidad participativa. En algunas instituciones de educación superior, no solamente un ente que esté esperanzado a que vaya el ente regulador, sino que propiciamente la cultura de la calidad a través de las funciones sustantivas de la docencia, de la investigación, de la vinculación, de las funciones adjetivas que tienen que ver dentro de ese proceso, que tiene que ver mucho con la inclusión, con la democratización, con la autonomía responsable, con la integralidad, con la democracia, con esa producción de conocimiento, diálogos de saberes, valores que están inmersos dentro de una sociedad. En este sentido, las evaluaciones de impactos forman parte de una agenda más amplia en la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Pero esta tendencia creciente por un cambio de enfoque, ya que no solo se debe centrar en los insumos que hemos estado escuchando, sino en los productos y esos resultados. Esos resultados que tienen que contar con un sistema de evaluación y seguimiento para mejorar la calidad de sus servicios. En un contexto, son los responsables de la política que exige, la misma sociedad exigen resultados y se lo ven en la rendición de cuentas en los programas públicos. Esa evaluación de impacto que puede ser robusta y creíble sobre el desempeño y ante todo si un programa se concreta y es alcanzado o está alcanzando sus resultados deseados. Ahí podemos indicar que podemos evidenciar ese impacto dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Las evaluaciones de impacto también son cada vez más utilizadas para probar innovaciones en el diseño de programas y estas están inmersas desde, yo lo diría, desde los objetivos de desarrollo sostenible, que siempre se están midiendo para poder alcanzar y que todavía se buscan diferentes lineamientos como reducir la pobreza o mejorar el bienestar. En pocas palabras, una evaluación de impacto mide los cambios en el bienestar de los individuos que pueden ser atribuidos en un proyecto, en un programa o en una política específica. Este enfoque se atribuye propio sello de evaluación de impacto, por lo que nos lleva propio a la evaluación en el contexto y en la naturaleza que se identifica en relacionar un causal de un problema. Estas evaluaciones nos permiten a nosotros medir el impacto del promedio de un programa, por ejemplo, el programa del agua, el saneamiento, se aumentó el acceso al agua potable y mejoró los resultados. Podemos medir un programa de estudios alternativo, mejoró las puntuaciones de las pruebas de los estudiantes. La innovación de incluir destrezas cognitivas como parte de un programa de formación de jóvenes ha tenido éxito promoviendo la iniciativa empresarial e incrementando los ingresos. Todo esto nos puede delimitar cuando nosotros queremos hablar de impacto, es decir,
siempre hemos estado inmersos en la evaluación, pero esa evaluación llevarla a esos resultados que sean nuevamente evaluados para ver ese impacto. Es decir, con la intervención. ¿Qué pasa si lo realizo o qué hubiera pasado si no lo realizo? Ayer el profesor Jesús lo indicaba de poder hacer esa correlación. Si realizo un plan de acción o no realizo un plan de acción. ¿Cómo nosotros podemos, a través de la estadística, a través de metodología, pudiera nosotros encontrar o cómo puedo yo darme cuenta si estoy generando o cómo puedo medir ese impacto? Cuando nos tocó esta unidad de cómo hablar del impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos llevó a buscar en algunos espacios de la literatura. Pero obviamente esa intervención que nosotros la hacemos desde el aula, desde la currícula, desde los contenidos programáticos que están inmersos dentro de la sociedad con los resultados que nosotros le damos al final de nuestros graduados. Pero habíamos dado un punto de partida. Para hablar de impacto debemos reconocer los procesos de evaluación. Y hoy podemos indicar que son múltiples las empresas o las agencias acreditadoras que están trabajando para mejorar y para poder llegar en esos procesos de acreditación con toda la necesidad imperiosa de analizar experiencia sobre el impacto. Tenemos a DACE en República Dominicana, ANECA en España, ANAES en Paraguay, ACUA en Andorra, CASES acá en el Ecuador, CCA en Centroamérica, CIES en México, CNA Chile, CNA Colombia, INEN en Brasil, CONEU en Argentina, y así como pueden ustedes observar en la lámina, cada una de ellas busca primero evaluar, acreditar los programas. Pero ahora nosotros dentro de estos 2 días hemos estado dando un valor agregado, como lo decía la profesora que nos antecedió anteriormente a la palabra, cómo ese valor agregado a través de estas aseguradoras como RIACE, Arcosur o CIACES, nosotros podemos trabajar el impacto. Ese impacto que nos ayude a mejorar en todo, en los procesos sustantivos y que está inmenso la parte sustancial de la academia. El proceso de enseñanza-aprendizaje, visto desde una visión sistémica, busca asimilar los conocimientos, es decir, busca ese desarrollo de esas habilidades, de esa formación, de esa convicción por parte de nuestros estudiantes con la finalidad de poder tener una exitosa capacitación y poder ingresar y estar preparados para la vida y para el trabajo. La organización de este proceso de enseñanza-aprendizaje obviamente tiene que estar encaminado en el proceso docente educativo y a través de las interacciones de sus componentes, como el objetivo, contenido, metodología, medio, forma y la evaluación. Pero hay que indicar que dentro de estos procesos de acreditación, nosotros tenemos que tener claro cómo tributa desde las funciones sustantivas la calidad de la docencia, la calidad de la investigación, la calidad de la proyección social en algunos países como Colombia, Perú, acá en Ecuador, la calidad de la vinculación. En cada uno de estos elementos está inmerso el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la calidad de la docencia, como a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, una de las tareas muy importantes dentro de la labor docente, porque está inmerso el aprendizaje de nuestros estudiantes. La enseñanza debe ser vista como el resultado de una relación personal que tiene el docente con el estudiante, donde se utilice técnicas, estrategias didácticas para enseñar y para aprender. El aprendizaje y la enseñanza son procesos que dan continuamente en la vida de todo ser humano. No podemos hablar del uno sin el otro. El proceso de enseñanza-aprendizaje indica la parte fundamental donde
el estudiante aprende de acuerdo a su estilo de aprendizaje, a su manera de querer aprender, y la enseñanza la da el docente de manera que facilita los contenidos, facilita una serie de actividades para que el estudiante pueda lograr asimilar esa parte cognitiva para luego poder llegar a la metacognición. Dentro de esta calidad de la docencia, también tenemos que ver la evaluación del desempeño docente, cómo a través de sus funciones sustantivas está inmersa dentro de una evaluación de impacto, que tiene que ver con la pertinencia de su formación, con las políticas institucionales propias de cada institución que tienen que estar inherente con la docencia. En la calidad de la investigación, políticas institucionales relacionadas con la pertinencia en la investigación que se quieran realizar, actividades en conjunto. Todo esto dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje de manera sistemática. Es decir, que están inmersos los tres elementos fundamentales: la calidad de la docencia, la calidad de la investigación y la calidad de la proyección o extensión social. En la siguiente lámina podemos nosotros descomponer un poco para poder entender cómo al hablar de impacto, primero tenemos que entender ese proceso evaluativo, ese proceso sistémico, que no pueden estar divorciados, que deben estar articulados, basado desde su estructura, desde un modelo educativo propio de la institución donde ésta se realiza. Desde el componente de la docencia, ese es uno de los más importantes en el sentido porque tiene el contacto con el docente, tiene los elementos de la aplicación, de la experimentación, del aprendizaje, ese aprendizaje que tiene que estar organizado en cada uno de los elementos que tenga que tener dentro de la aplicación, de la experimentación y de las unidades o de la organización curricular, ya sea en el eje básica, profesional o de integración curricular o profesionalizante. Dentro de la investigación tiene o se añade a la parte formativa, donde debe existir esa interacción docente-estudiante de manera transversal, donde debe existir esa investigación académica científica a través de estos proyectos de investigación que permitan una innovación, obviamente alineada a las líneas y sublíneas de investigación propia de cada una de las IES. Una investigación pertinente en función del contexto, investigación que sean aplicables a las carreras y a los programas dentro de cada uno de los contextos. Tenemos un tercer elemento de la vinculación, donde abarca la educación continua, permanente, práctica, donde nuestros estudiantes pueden realizar sus prácticas preprofesionales, sus consultorías, dependiendo de las carreras que nosotros podamos tener, los servicios especializados que ofrecen cada una de las instituciones de educación superior. Todo esto también trabajar en redes de aprendizaje, en redes de compartir experiencia para luego poderlo utilizar en la parte académico-curricular. En el contexto ecuatoriano, tenemos el crédito de 48 horas, la planificación de 16 semanas, la planificación de programas y criterios, dependiendo de los niveles de estudio, tanto de tercer nivel, los criterios para la evaluación estudiantil y la obligación de realizar adaptaciones curriculares de acuerdo a lo que nos se pida dentro de cada una de las instituciones de educación superior. Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una visión sistémica está inmerso en cada una de estas funciones sustantivas que para poder partir desde ahí en la explicación de cómo hablar del impacto, teníamos que hacer una breve reseña de que no puede estar separado. Cuando hablamos de las posturas sobre la evaluación de impacto en un proceso formativo, debemos identificar
los problemas y las necesidades para poder determinar metas y objetivos que nos permitan proponer o seleccionar diversas estrategias alineadas a la parte de la planeación, donde nos permita poder hacer un control y evaluación sistemática de lo que nosotros queremos lograr. Cuando explicábamos que cómo hablar de la evaluación de impacto, encontramos mucha información en la literatura a través de los repositorios y encontramos esta particularidad. Hay países como Brasil, Cuba, Ecuador y México que incorporan exámenes a estudiantes de educación superior con el objetivo de evaluar sus aprendizajes. Estos resultados contribuyen a establecer niveles de conocimiento que los estudiantes han adquirido o son considerados como indicadores de calidad en cada uno de estos programas. En Brasil, el INEC aplica un examen nacional de desempeño de los estudiantes que se denomina ENADE, cuyo resultado constituye uno de los indicadores de calidad de los programas. El Ministerio de Educación, con la Comisión Nacional de Evaluación Superior, CONAE, en Cuba, también la agencia de la JAN, aplica un examen a estudiantes en los procesos de acreditación. En México, Ceneval, Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, también realiza exámenes de ingreso a programas de grado y de posgrado. Es decir, que también dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, en Iberoamérica, en España, en ANECA, también hace estos mecanismos para evaluar a los docentes y a los investigadores para promoverlos en categoría. Acá en el Ecuador, también el CASES aplica lo que es la habilitación para el ejercicio profesional. En casos muy específicos, estas agencias realizan una habilitación para el ejercicio profesional, tal es el caso acá en el Ecuador, para las carreras de interés públicos. Es decir, como un requisito para ejercer la profesión en su campo laboral. Quienes no aprueben este examen pueden presentarse en convocatorias posteriores, pero ahí nos da a nosotros como universidad resultados para ir viendo a través de los mismos en qué estoy fallando, en qué parte del proceso formativo. Es así que identifico esas problemáticas y esas necesidades que puedan estar en alguno de los componentes, donde nosotros a través de planes de acción, planes de mejora, planes de fortalecimiento, podamos realizar ese acompañamiento para poder mejorar en ese proceso formativo. Esto nos lleva también, cuando hablamos, que algunas posturas sobre la evaluación de impacto en el proceso formativo, la objetividad de manera sistemática en poder trabajar en comisiones vinculadas a las diferentes áreas de conocimiento en el campo de la formación, en la parte de la transparencia, es decir, nosotros poder evidenciar estos procesos y estos resultados a través de diferentes criterios de evaluación, normalizarlos a través de lo que podamos afrontar con los diversos problemas y poderlo trabajar en algunos elementos que nos permitan en la publicación permanente, en las posibilidades de revisión a través de los diferentes comités de evaluación. A través de el proceso de enseñanza-aprendizaje podemos nosotros obtener información. Anterior a la explicación de esta charla, nos indicaban cómo tributa el perfil de ingreso y el perfil de egreso dentro de una carrera o de un programa. De la misma manera, en el proceso de evaluación, tenemos que nosotros tener información
fundamental para que nos permita poder analizar según los criterios e indicadores, tomar decisiones que permita valorar y orientar estos resultados para poder llegar a un impacto dentro de esa evaluación. Valorar si los resultados son evaluables y así indicar qué aspectos específicos de los mismos se van a evaluar. Describir cuáles de estos resultados son los que se esperan lograr. Los resultados de aprendizaje van directamente ligados a la práctica profesional. Dentro de este proceso, nosotros podemos delimitar tres elementos fundamentales: a nivel personal, al nivel del centro de la institución o al nivel político y social. Como facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que tener la reflexión, la evaluación, una capacidad de trabajar constructivamente, colaborativamente, ese espíritu crítico de transformación social. Vamos a tener obstáculos como resistencia al cambio, ideologías y creencias. A nivel institucional debemos tener equipos docentes sólidos, comunidad educativa receptiva, formar redes informales, horizontales, colaborativas, una formación permanente, promover proyectos colectivos de innovación, constituir equipos directivos y docentes estables. Y tenemos obstáculos como las brechas, paradojas, faltas de recursos, equipos directivos, docentes fragmentados, falta de relación del centro con la comunidad educativa. Y a nivel político y social, porque tenemos redes de intercambio y cooperación, favorecer la colaboración entre las administraciones educativas, universidades y los centros. Quizás uno de los obstáculos sean reformas institucionales, divorcio que hay entre la investigación universitaria y la práctica media, o la falta de colaboración entre universidades y otros centros, podrían ser unos u otros que he traído esta noche en esta lámina. Dentro de las técnicas y de las herramientas que nosotros podamos evaluar, debemos partir de describir los objetivos de aprendizaje esperados, técnicas didácticas, agentes de organización y factibilidad en términos de costo-beneficio, describir los resultados concretos que esperamos lograr, los resultados de aprendizaje que han de ser aplicados directamente a su práctica profesional, valorar si estos resultados pueden ser específicos, describir cómo se pueden comparar, es decir, cómo nosotros a través de algunos elementos podemos empezar a través de elementos metodológicos poder hacer contrastes de cómo podemos medir la transferencia de este conocimiento en su praxis, en su práctica profesional, identificar la necesidad de mejora que se quiere dar respuesta y detallar la situación inicial. Todo esto dentro de un ámbito de nivel curricular, es decir, que nos va a llevar a poder tener un juicio de valor para poder tener las tomas de decisiones en un proceso sistemático a partir de los criterios, de los diferentes instrumentos y procedimientos metodológicos que nosotros podamos aplicar para poder tener un análisis y poder comparar o poder hacer estudios comparados dentro del contexto a través de fundamentos teóricos, a través de fundamentos metodológicos, a través de métricas o a través de la parte procesual. Pero todo eso no va a ser solo si no tenemos una parte de la planeación. Ayer el doctor Jesús lo indicaba, tenemos que ver lo que hemos hecho mal para poder aplicarlo en prospectiva. Es decir, llevarnos de los resultados que hemos tenido en los procesos de evaluación, ver qué hemos hecho mal para mejorar y poder llevarlo a un impacto, lograr esa parte de una evaluación
no solo del proceso de la acreditación de la carrera, sino más allá. Es decir, ese objeto que nosotros queremos evaluar, con qué finalidad, el por qué, el para qué, las audiencias, para quién se evalúa, quién dirige esta evaluación, cómo están inmersas dentro de ese proceso. Es decir, en esta lámina que explico el qué evaluar, en el Ecuador nosotros tenemos el ente regulador, que es el CACE, que nos evalúa las carreras y los programas de manera institucional y de manera de carreras. Tiene un modelo de evaluación genérico y específico. El genérico es para todas las carreras que empiezan a trabajar su evaluación de entorno, y el específico, la evaluación de los resultados de aprendizaje. Tiene la pertinencia, el currículo, la academia, el ambiente institucional, el estudiante y el examen nacional de evaluación, como lo había indicado, que se le toma a los estudiantes del último año. Estos resultados nos da una validación acreditada, en proceso de acreditación o no acreditada. Hoy estamos discutiendo de cuántas carreras acreditadas tenemos, pero no solo debemos pensar en el qué, que esté acreditada, sino que esa evaluación, cómo medir ese impacto a través de procesos, de estrategias, de metodología, que nos permitan poder utilizar mejores esas funciones básicas de enseñar y de investigar a través de una planificación organizacional, de un mejor desarrollo curricular, de un acompañamiento a los estudiantes, de una orientación en el desarrollo de los procesos investigativos, teniendo en cuenta esa proyección social. Es decir, el cómo seguir trabajando en procesos de autoevaluación, seguir trabajando en la evaluación documental, seguir trabajando en la visita in situ, pero ya no solamente pensando en un ente regulador, sino cómo llegar a ser un ente de impacto, cómo poder tener que mis carreras sean reconocidas por el impacto que nosotros podamos indicar. ¿A través de qué? De factores contextuales, a través de factores de los estudiantes que tengan y que estén inmersas en enfoques de aprendizaje. Esto lo podemos desarrollar en un factor contextual propio, desde las características de los métodos de enseñanza, desde la responsabilidad interactiva de los estudiantes, desde la estructura versus la fragmentación del conocimiento, desde el nivel de dificultad, desde el aprendizaje continuo y evaluativo, desde el feedback, desde la cantidad del sujeto, contenido, disciplina, desde las características grupo, clase. Estos factores contextuales, que también tienen que ver con los factores del estudiante, una aproximación inicial del aprendizaje, la habilidad intelectual y el nivel de desarrollo cognitivo. Todo eso nos pueden dar variables para nosotros poder medir y poder revisar el impacto a través de estos factores contextuales o factores del estudiante propio dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de poder utilizar herramientas como el objetivo SMART, específico, medible, atribuible, realista, focalizado. Obviamente, basado en una cadena de resultados, es decir, cuáles son los insumos, los recursos que me dispone, cuáles son las actividades que yo puedo lograr a través de un producto. Esa es la parte de la implementación. Pero los resultados o el impacto es lo que yo quiero lograr desde esa población que se beneficie de ese producto. Y eso es la parte de la demanda. Es decir, los resultados finales serían el impacto alcanzado si los objetivos propios se han cumplido. En la siguiente lámina, con un ejemplo, podemos encontrar, tengo el insumo que queremos implementar en una carrera de matemáticas, realizamos un nuevo programa de matemáticas, dotamos al Ministerio de Educación, tanto de profesores de primaria y secundaria,
y damos capacitación. Dentro de las actividades damos capacitaciones, damos un programa de estudio a nuestros profesores, damos nuestra guía de apoyo, damos que compartan edición, impresión de nuevos libros de texto. El producto va a ser 5.000 profesores de matemáticas de secundaria capacitados, 100.000 libros de texto entregados. Si ustedes se pueden dar cuenta, esa es la parte de la implementación del lado de la oferta. Pero los resultados o el impacto que nosotros queremos mejorar va de la mano que tengo profesores altamente capacitados con un nuevo programa de estudio. Tengo mejoras de desempeño de los estudiantes en los exámenes de matemática. Como resultado final, voy a tener mejores tasas de finalización de mis estudiantes. Es decir, voy a tener menor tasa de deserción escolar. Es decir, voy a tener el indicador de alto en impacto de los números de graduados. Voy a tener aumento de ingresos con profesores más capacitados y voy a aumentar el número de empleo de profesores de matemática. Es decir, con este ejercicio podemos darnos cuenta que con un producto podemos realizar insumos, actividades, productos, resultados y resultados finales. Es decir, el insumo son los recursos que nosotros queremos disponer al poder trabajar, ya sea en la parte personal o en el proyecto desde nuestra cátedra. Las actividades, estas acciones emprendidas que queremos trabajar con los insumos, que es el producto, ese servicio tangible que producen las actividades. Y obviamente los resultados propiamente que queremos lograr a corto o a mediano o a largo plazo. Dentro de la gestión de una evaluación de impacto, no podemos dejar al lado este elemento fundamental que tiene que ver con la calidad técnica y el impacto de la evaluación en políticas. Depende de un grupo de investigación, un grupo de formación de académicos, un grupo que pueda compartir desde el diseño esa fase del proceso donde se va a abordar lo planificado, lo organizado, lo coherente y pueda modificar de acuerdo al contexto para poder ser implementado. Obviamente debemos tener la estructura, las responsabilidades, el control que se va a hacer a los grupos focales o a los grupos homogéneos o heterogéneos que nosotros vamos a implementar, que nos permita un análisis de efectividad dentro del desarrollo del mismo para luego poder llegar a la divulgación, que es compartir ese aprendizaje generado en nuestras evaluaciones. De esta forma, una metodología sencilla podríamos nosotros empezar a trabajar para ver y para poder plasmar. Obviamente no es que ya lo podríamos implementar ahora, sino empezar a trabajar reflexiones dentro de nuestras instituciones de educación superior, cómo poder medir ese impacto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo podemos medir metodología, cómo podemos medir estrategias, cómo podemos medir la participación directa de nuestros estudiantes al estar graduados. ¿Cómo? A través de una estrategia que tenga diseño, implementación, análisis, divulgación. Y cada uno de ellos con elementos participativos, con un encargado en la parte académica, con un encargado en la parte de investigación, con un encargado en la parte de la vinculación y poder ir haciendo una planeación en lo que nosotros podamos ir y poder crear este método de evaluación a través de una evaluación que pueda ser subjetiva, a través de entrevistas, de encuestas, de grupos de discusión, a través de elementos estadísticos que me puedan hacer la correlación, que nos permita un análisis para poder encontrar y poder saber la divulgación de los mismos. Para poder participar
dentro de este diseño de evaluación y asegurar una asociación efectiva, se debe tener un plan de evaluación donde podemos comprender los roles de cada uno de nosotros, las responsabilidades, las motivaciones de las diferentes partes interesadas y darle oportunidad para poder trabajar en esta evaluación. La participación a lo largo de la evaluación puede darnos resultados significativos, reconocer, gestionar, quizás existan riesgos o beneficios para hacer estas evaluaciones de impacto, pero tenemos que hacerla, porque de lo contrario no estaríamos haciendo esa ruptura, sino que estaríamos manteniéndonos hasta la parte de la evaluación. Un elemento fundamental para poder describir un plan de evaluación de impacto está limitado por la introducción, la descripción de la intervención que nosotros queremos hacer, en este caso la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles son los objetivos de la evaluación, cómo podemos trabajar algunas hipótesis o algunas interrogantes a través de la teoría del cambio o la cadena de resultados, como el ejemplo que alcanzamos a visualizar, preguntas que nos debemos hacer, indicadores de resultados clave, qué riesgo podríamos tener, cuál es el diseño de evaluación que vamos a manejar, cuál es el muestreo, la estrategia de muestreo, los cálculos, una visión general del plan preanálisis, cómo nosotros podemos recopilar estos datos dependiendo de lo que queremos realizar en ese proceso de evaluación de impacto a través de una encuesta de línea base, a través de una encuesta de seguimiento. ¿Qué producto vamos a entregar a partir de un informe de línea base, a partir de la evaluación de impacto, esa nota informativa, esas bases de datos, diseño y protocolo plenamente documentado para poder terminar con un plan de divulgación? Hoy en Colombia se está trabajando más lo que es el impacto. Mucha literatura podemos encontrar acerca de los trabajos que se hacen, pero en la parte académica, en la parte curricular, en la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos seguir colaborando en crear modelos que permitan llegar a mejorar esa evaluación de impacto. Obviamente se pueda tener diferentes composiciones y roles del equipo de la evaluación. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, priorizando siempre las habilidades que permitan la resolución de problemas, formar profesionales preparados para esta sociedad moderna y mejorar las condiciones de vida. Obviamente, la educación está inmersa en sus 4 pilares fundamentales de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir y aprender a ser. Esto nos lleva a poder tener referentes para la evaluación de impacto en procesos formativos. ¿Cómo lo puedo obtener en un mejoramiento y en un tiempo? Lo podemos nosotros plasmar en 1, en 2 o en 3 años, dependiendo cómo nosotros queremos lograr ese impacto. Hoy en el Ecuador estamos haciendo el trabajo de poder llegar a que sus carreras y sus programas estén acreditados. Ha costado bastante tiempo en poder lograrlo, pero si nos visualizamos con países de la región, Colombia, Chile, Brasil, están con rupturas de procesos más allá de procesos evaluativos. Pero si nosotros queremos lograr, tenemos que hacer un cambio sustantivo para poder hacer una ruptura epistemológica, de poder lograr avances más significativos en corto tiempo. Entonces, ahí debemos tener referentes para la evaluación en cada uno de estos procesos formativos. Estos referentes que van de la mano con una mejor planeación estratégica, que tengo que manejar la parte retrospectiva y la parte prospectiva, es decir, mirar hacia atrás lo que no hemos hecho bien para mejorar
y poderlo planificar o poderlo planear dentro de una planeación estratégica prospectiva. Debemos trabajar en generar una cultura de calidad en las instituciones de educación superior. Hoy un elemento nada más del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que está inmerso en todo el proceso sustantivo, con la parte académica, con la parte de investigación, con la parte de la vinculación. Generar una cultura de calidad en cada una de las instituciones de educación superior. Trabajar con sistemas de información, que podamos nosotros tener datos específicos y reales para poder aplicar un sistema de garantía interna de calidad. Este sistema interno de calidad que nos lleve a tener profesores de excelencia, que nos lleve a tener directivos de excelencia. Esto lo podemos buscar como referentes. Estos referentes que encontramos en docencia de ANECA, desarrollo de sistemas de garantía internas como Audi, el fomento de una cultura de la calidad, congresos de calidad y de excelencia, certificaciones internacionales como AVID, que nos permita a nosotros poder tener un proceso de impacto en el proceso formativo, como lo tiene Perú en el ICACIP, como X en Escuela de Negocio o AMBA, y cada uno de ellos que son elementos externos que nos permiten a nosotros ir pensando en una evaluación de impacto dentro del proceso de enseñanza. El proceso de acreditación es un medio adecuado para construir y para fortalecer una cultura de autoevaluación, a través del cual se facilita el aseguramiento de la calidad en todos los procesos académicos y su mejoramiento continuo. Esto nos lleva a que los programas de cada una de las IES estén con mejor predisposición que la teníamos anteriormente. Esto nos lleva a que la calidad va de la mano con sus programas netamente acreditados. Y hoy, en estos 2 días de reflexión, hemos querido dar ese salto más allá de la evaluación, llegar a una evaluación de impacto.